Nunca pensé que una conversación de 6 segundos pudiera cambiarme la vida. Estaba en el salón, un martes cualquiera, con el móvil en la mano, esperando que calentara la cena en el microondas. Nada raro. Acababa de volver del trabajo, reventado, como siempre. Me había quitado los zapatos, estaba en calcetines y tenía los pies apoyados en la mesa de centro. El gato dormía en su cojín y en la tele salía el típico programa de reformas que veíamos juntos, aunque ella no estaba esa noche. Decía que le tocaba guardia doble. Entonces sonó su móvil desde el pasillo. Lo había dejado cargando en la entrada. Pensé en ignorarlo, pero vibró de nuevo. Y otra vez. No era normal. Normalmente, si era algo del hospital, le escribían por el grupo de WhatsApp del trabajo. Pero esta vez era una llamada. Me levanté, fui hasta el mueble de la entrada y miré la pantalla, Jorge Taller. Eso fue raro. No por el nombre, yo ya había escuchado hablar de ese tío antes, sino por la hora. Eran las 10:15 de la noche. ¿Qué coño quería un tipo del taller mecánico a esa hora, llamando a mi mujer? No respondí. Pero algo dentro de mí, esa especie de radar que uno no sabe que tiene hasta que lo necesita, me dijo, esto no es normal. Y entonces, al minuto, vibró otra vez, pero esta vez fue un audio de WhatsApp. Lo escuché. Solo 6 segundos. No puedo dejar de pensar en el otro día. Te juro que me cuesta hasta dormir, Lorena. No sé qué fue peor. Si la frase en sí, o el tono en que lo dijo. Era la voz de un hombre que había tenido algo que no debía. Que no se arrepentía del todo. Que la deseaba aún. Y usaba su nombre. Lorena. Como si fuera suya. Me quedé congelado. No por sorpresa, sino por confirmación. No me lo esperaba, pero tampoco era una completa novedad. Había algo raro en ella desde hacía semanas. No me besaba igual. No me miraba igual. Se arreglaba más. Volvía tarde. Y lo peor, había dejado de discutir conmigo. Cuando una pareja deja de pelear, no siempre es paz. A veces es indiferencia. Y la indiferencia es el cáncer del amor. Volví al sofá, pero ya no sentía el cuerpo. El microondas pitó, pero no fui a sacar la cena. El gato se desperezó, pero ni lo miré. Me quedé sentado, con el audio en la cabeza una y otra vez, como si necesitara más pruebas. Como si no bastara con esa frase. Como si estuviera buscando un resquicio de duda que me permitiera no enfrentar la verdad. ¿Sabes esa sensación cuando estás a punto de vomitar, pero aún no lo haces y sientes un nudo en la garganta, como una bola caliente? Así estaba yo. Pero no vomité. Me lo tragué. Como un gilipollas. Esa noche no dormí. Me metí en la cama antes que ella, fingí estar dormido cuando llegó, pasadas las 12, y escuché cómo se duchaba en silencio. Sin saludar. Sin buscarme. Se metió en la cama de puntillas. Y ni siquiera me tocó. Al día siguiente, todo siguió igual. Desayuno en silencio, ella con la bata, el moño deshecho, el olor a crema de noche. Me preguntó si quería café. Le dije que no. Se marchó al trabajo sin besarme. Y yo me fui al mío con el alma hecha un puzzle. Tenía dos opciones, hacerme el loco y seguir tragando, o enfrentarla sin pruebas, con solo un audio como escudo. Elegí una tercera. Durante 3 días, hice todo como siempre, pero más atento. Observando. Sin decir una palabra de más. Me convertí en un espectador de mi propio matrimonio. Ella no lo notó. Porque estaba ocupada con su otra vida. Su verdadera vida. Al 4.º día, llamé a mi cuñado, Dani. El hermano de Lorena. Un tío serio, buena gente.
No le conté nada, solo le pregunté si Jorge, el del taller, seguía yendo a las pachangas de los domingos con su grupo. Me dijo que sí, que incluso Lorena fue a una barbacoa con ellos hacía 2 semanas. Ahí lo supe. Esa fue la primera vez que me dieron náuseas de verdad. Porque esa barbacoa fue el mismo fin de semana que yo trabajé doble turno por cubrir a un compañero. Me sentí como un imbécil. Un idiota útil. Y ahí ya no pude más. Esa noche, le pedí que cenáramos juntos. ¿Pasa algo?, me dijo, como si sospechara. No. Solo hace tiempo que no hablamos. Cenamos pasta con atún. Ni siquiera la miré mucho. Pero tenía claro lo que iba a hacer. Cuando terminamos, me levanté, saqué el móvil del bolsillo, y le puse el altavoz. Reproduje el audio. No dijo nada. Ni se inmutó. Solo me miró, con esa cara de piedra que nunca le había visto, y dijo. Y ahí supe que estaba perdida. No por el audio. No por el tal Jorge. Por la respuesta. Porque cuando alguien te traiciona y ni siquiera intenta negarlo, lo que se rompe no es solo la confianza. Se rompe algo más profundo. El respeto. Me quedé callado unos segundos. La miré bien. Como si fuera otra persona. Porque lo era. Y dije. No te preocupes. No necesito explicaciones. Ya has dicho todo con una sola palabra. Se levantó, cruzó los brazos, y dijo. Si lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque quería ver hasta dónde llegabas. Y me fui al dormitorio, cerrando la puerta con un clic suave, como si no quisiera despertarme del todo. Esa fue la noche en que dejé de amar a mi mujer. O al menos, la versión de ella que yo amaba ya no existía. No sé cuántas veces soñé con una conversación así. Una en la que ella bajara la cabeza, pidiera perdón, soltara alguna frase de esas que solo se dicen cuando sabes que la has cagado tanto que ya no hay forma de taparlo. Pero esa noche, después de escuchar el audio con su nombre dicho con deseo por otro hombre, lo único que recibí fue frialdad. No hubo lágrimas. No hubo ni siquiera esa indignación falsa que usan algunos para salvarse del juicio. Solo esa pregunta, esa indiferencia con forma de I, como si lo que yo había descubierto no fuera importante, como si ella no debiera rendirme cuentas. Me fui al dormitorio sin cerrar la puerta del todo, por si quería seguir hablando, por si le quedaba algo que decir, pero no vino. Se quedó en el salón, se puso la tele, y eso fue todo. Como si estuviéramos viviendo en 2 casas diferentes con la única diferencia de que compartíamos 4 paredes y 2 gatos que no entendían por qué su mundo también se había vuelto tan silencioso. Al día siguiente fue aún peor. Me levanté antes que ella, como siempre. Preparé café solo para mí. Me vestí sin hacer ruido, y me fui al trabajo como si nada. Pero por dentro tenía un incendio. En el trabajo, me encerré en la sala de mantenimiento con una excusa barata de revisar un sistema eléctrico que llevaba años sin fallar, y ahí me quedé toda la mañana, sentado en una caja de herramientas, preguntándome cómo coño se llegaba a ese punto. No entendía en qué momento mi mujer decidió que su vida tenía más sentido fuera de casa. Me la imaginaba con él, en el coche, en algún aparcamiento oscuro, diciendo cosas que antes me decía a mí. Me imaginaba sus manos en su cuerpo, su boca, sus risas. Me imaginaba escenas que no necesitaba ver para saber que existían. Y me ardía el pecho. Pero más que rabia, sentía un vacío. Como si me hubieran arrancado algo sin anestesia. Volví a casa esa noche esperando, no sé por qué, que me dijera algo. Que al menos me enfrentara. Pero no. Me recibió con un hola seco, como si nada hubiera pasado. Cenamos de nuevo en silencio. Ni siquiera puse la tele. Ella tampoco.
Fue como sentarse con una compañera de piso con la que compartes una hipoteca y un par de gatos, pero no una vida. Cuando terminó, se levantó sin mirarme, recogió su plato, lo lavó y se metió en el dormitorio. Ahí fue cuando entendí que no solo me había engañado físicamente. Me había borrado emocionalmente. Ya no formaba parte de su mundo. Yo era ruido de fondo. El viernes me fui antes del trabajo. Necesitaba estar solo. Me llevé una cerveza al parque, me senté en un banco frente al lago artificial, y simplemente estuve ahí. Pensando. Me pregunté si esto era lo que le pasaba a todas las parejas que llevan muchos años juntas. Si esto era el destino inevitable. Una traición lenta. Una desconexión sorda. Luego me dije que no, que esto era cosa suya, y que yo no tenía la culpa. Que el amor no se rompe solo porque sí, se rompe porque uno decide dejar de sostenerlo. Y ella había soltado la cuerda. Cuando volví a casa esa noche, estaba ella en el sofá, con el portátil en las piernas. Ni siquiera me miró. Fui directo a la cocina, abrí otra cerveza, y me apoyé en el marco de la puerta. Ella levantó la vista un segundo. Me miró como si no le interesara demasiado lo que estaba a punto de decir, pero aún así cerró el portátil. Dime. ¿Desde cuándo estás con él? No respondió. Tragó saliva. Miró al suelo. Luego al gato que dormía en la alfombra. Y después a mí. No estoy con él. Vale. ¿Desde cuándo te lo estás tirando? Ahí sí. Ahí se molestó. Frunció el ceño, como si le doliera que le hablara así, pero no se atrevió a fingir que no entendía la pregunta. Un par de meses. ¿Y por qué? No lo sé. ¿No lo sabes? No. Me sentía, no sé, sola, supongo. ¿Sola? Estamos en la misma casa todos los días. No es lo mismo estar que estar. ¿Me estás diciendo que fue por culpa mía? No he dicho eso. Pero lo estás insinuando. Lo que estoy diciendo es que llevaba tiempo sintiéndome desconectada. Como si fuéramos compañeros de piso. Hablamos solo de facturas, del trabajo, del pienso del gato. No me mirabas. No me tocabas. ¿Y tú me mirabas? ¿Tú me tocabas? ¿O es que esperabas que lo hiciera todo yo? No lo sé, Javi. No lo sé. Solo sé que con él, me sentí viva. Ahí me levanté. Fui al dormitorio. Abrí el armario. No para hacer las maletas. No aún. Solo para mirar la ropa colgada. Ver si todavía olía a ella. Pero no olía a nada. O yo ya no podía olerla. Esa noche no dormimos juntos. Yo me quedé en el sofá, con la espalda hecha mierda, mirando el techo y escuchando cómo ella se daba la vuelta en la cama, cómo se levantaba al baño, cómo tosía. Pequeños sonidos que antes eran parte de mi rutina y que ahora eran puñaladas. No lloré. No tenía fuerzas. Pero tampoco dormí. El sábado por la mañana, mientras ella se duchaba, leí los mensajes. Sabía el código del móvil. Lo tenía desde hacía años. Nunca lo cambiamos. Quizás pensó que ya no me importaba, o quizás fue descuido. Me metí en WhatsApp y fui directo a Jorge. Estaban todos ahí. Frases cortas, muchas con emojis, alguna foto. No había porno. No eran mensajes sucios. Eso fue lo peor. Eran mensajes tiernos. De cariño. De esos que antes me enviaba a mí. Te echo de menos, me encantó el café del otro día, estoy pensando en ti ahora mismo. Peores que una imagen con tetas o bragas. Porque eran reales. Eran conexión emocional. Amor. Aunque ella no lo dijera así. Cerré el móvil.
Me fui a la cocina. Puse la cafetera. No dije nada. Ella salió del baño, envuelta en la toalla, y me miró de reojo. ¿Quieres hablar? No. Ya sé todo lo que tenía que saber. Javi. Tampoco digas mi nombre como si te importara. Ella suspiró. Se sentó en la mesa, desnuda bajo la toalla, con el pelo mojado cayéndole por el hombro. Tenía la cara de alguien derrotado, pero no por culpa. Más bien por incomodidad. No quiero separarme, dijo. Ya lo has hecho. No, quiero decir que, esto no cambia lo que somos. Lorena, tú elegiste cambiarlo. Yo no hice nada. Tú te abriste con otro. Tú tuviste sexo con otro. Tú le dijiste cosas que yo no escucho desde hace 2 años. Así que no vengas ahora a intentar maquillar lo que hiciste. No lo hice por amor. Lo hiciste por cobardía. No dijo nada más. Se levantó. Se encerró en el baño otra vez. Yo me quedé en la mesa, bebiendo el café solo, con las manos temblando. Esa fue la última vez que hablamos sin gritar. La mañana siguiente fue una de esas en las que el silencio pesa tanto que parece llenar cada rincón de la casa. No había música, no había televisión, no había ruido de cafetera ni olor a tostadas. Solo el ruido de los pasos del gato sobre el suelo y el sonido del agua del grifo cuando ella lavaba una taza. No nos cruzamos palabra hasta pasado el mediodía, y fue porque necesitaba preguntarle si iba a salir o si pensaba quedarse en casa todo el día. No me contestó enseguida, siguió secando la taza con calma y solo después, sin mirarme, dijo que tenía turno de tarde en el hospital. Esa fue su forma de decir que no quería discutir, que no pensaba hablar más del tema. Me limité a asentir, aunque por dentro la rabia iba creciendo, una rabia contenida, como si me estuviera cocinando por dentro sin fuego. No soportaba su serenidad, su manera de comportarse como si nada se hubiera roto, como si aquella conversación no hubiera ocurrido. Me había quitado el sueño, el hambre y la paz, y ella se movía por la casa como si lo único que le preocupase fuera llegar a tiempo al trabajo. Pasé el día caminando de un lado a otro sin rumbo, mirando los muebles, los cuadros, las fotos de viajes que de repente parecían de otra vida. Cada objeto era un recordatorio de que todo lo que habíamos construido se había convertido en una especie de mentira congelada. No sabía si quería perdonarla, odiarla o marcharme sin decir nada, pero tampoco me sentía capaz de tomar una decisión. Tenía la sensación de estar atrapado entre 2 mundos, el de antes, donde aún creía que tenía una esposa fiel, y el de ahora, donde cada palabra, cada gesto y cada recuerdo se habían vuelto sospechosos. Al final, decidí hacer algo que no hacía desde hacía meses, fui a tomar algo con mi amigo Pedro. Él siempre había sido el tipo directo, sin rodeos. Nos conocíamos desde el instituto y era la clase de persona que podía decirte que tu vida se estaba desmoronando y hacerlo sonar como un consejo práctico. Nos sentamos en una terraza cerca de la estación, pedimos 2 cañas y no tardó ni 3 minutos en notarlo. Tienes mala cara, tío. No he dormido mucho. ¿Problemas con el curro o con Lorena? No respondí de inmediato. Pedro me miró de reojo, esperando. Lorena me está engañando. Lo dije así, sin adornos. No quería disfrazarlo con frases como creo que o me da la impresión. Ya no era una sospecha, era un hecho. Pedro se quedó en silencio un momento, bebió un trago y asintió despacio. ¿Estás seguro? Completamente. Joder. Sacudió la cabeza. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Pues más vale que lo sepas pronto, porque esas cosas no se arreglan solas. No me gustaba el tono práctico de su respuesta, pero tenía razón. Si no tomaba una decisión, ella lo haría por mí, como había hecho con todo últimamente. Pedro me dijo que no me precipitara,
que no hiciera locuras, que hablara con un abogado antes de hablar con ella otra vez. Me dejó claro que el orgullo no paga las facturas, pero que tampoco hay que dejarse pisar. Me fui de allí más confundido que al llegar, con la cabeza llena de ruido. Al volver a casa, Lorena aún no había salido. Estaba en el dormitorio, frente al espejo, maquillándose. Llevaba el uniforme del hospital, pero debajo del pijama asomaba un sujetador negro que no era nuevo. Me quedé en la puerta mirándola sin decir nada, y ella, al notar mi presencia, se giró. ¿Qué pasa ahora?, preguntó sin levantar la voz. Nada, solo te miraba. ¿Te apetece discutir otra vez? No, no quiero discutir. Solo quiero entender qué es lo que sientes. No lo sé ni yo. Entonces dime por qué sigues aquí. Porque esta también es mi casa. No me refiero a eso. Me refiero a por qué sigues durmiendo aquí, comiendo conmigo, haciendo como si todo estuviera bien. Porque no todo está mal, Javier. Hay cosas que aún funcionan. No. Ya no funciona nada. Ella dejó el pintalabio sobre la cómoda y me miró fijamente, como si por fin se dispusiera a decir algo que llevaba tiempo callando. No me odies, dijo con una calma que me desconcertó. No fue algo planeado. Pasó y ya está. ¿Pasó? Así, sin más. ¿Como si se te hubiera caído un vaso al suelo? No lo entenderías. Hazme el favor de intentarlo. Con él me sentí escuchada. Me hacía reír. Me hacía sentir, no sé, que todavía importaba. ¿Y conmigo no te sentías escuchada? Contigo me sentía juzgada, como si cualquier cosa que dijera fuera una tontería. Eso no es cierto. Sí lo es. Pero da igual, porque ahora ya está todo dicho. Se puso la chaqueta, se ajustó la coleta y me dejó con la palabra en la boca. Salió de casa sin mirar atrás, y el portazo sonó como una sentencia. Me quedé allí de pie varios minutos, sin saber si romper algo o sentarme a esperar que regresara. Pero no hice nada. Me limité a apagar las luces, a encerrar al gato en el salón y a abrir una cerveza que no me supo a nada. Esa noche volví a escuchar el audio, no porque necesitara confirmarlo, sino porque quería sentir algo distinto a ese vacío insoportable. No funcionó. Solo me hizo más consciente del nivel de humillación al que había llegado. Al día siguiente decidí que ya era hora de hacer algo. No sabía qué, pero tenía que moverme. Empecé por ordenar mis cosas, revisar papeles, limpiar el trastero, cualquier cosa que me diera una sensación de control. Mientras recogía, encontré una caja con cartas viejas, billetes de viajes y fotos. En una de ellas estábamos los dos en Granada, sonriendo como si nada pudiera rompernos. La miré durante un rato, intentando recordar qué sentía entonces, y me di cuenta de que ya no quedaba nada de aquel hombre. El Javier de la foto ya no existía. Por la tarde, Lorena volvió del hospital. Traía una expresión agotada, o fingía que lo estaba. No me saludó. Pasó de largo hasta la habitación, dejó el bolso y se sentó en la cama. Me acerqué y me quedé en el marco de la puerta. Tenemos que hablar. Otra vez no, Javier. Sí, otra vez. No hay nada nuevo que decir. Entonces explícame qué pretendes. ¿Vas a seguir aquí fingiendo que todo está bien? No estoy fingiendo. Estoy esperando a que se me aclare la cabeza. ¿Y mientras tanto qué hago yo? Haz lo que quieras. Perfecto. Entonces me voy. Ella levantó la mirada, sorprendida, pero no dijo nada. Preparé una mochila con lo mínimo, ropa, el cargador del móvil, la cartera y las llaves del coche. No lo hice para hacerme el interesante, sino porque necesitaba espacio. Quería ver si, al marcharme, ella reaccionaba, si mostraba algo de emoción, si me pedía que me quedara.
Pero no lo hizo. Se limitó a decir: cierra la puerta cuando salgas. Y eso hice. Conduje sin rumbo hasta que me di cuenta de que estaba cerca de casa de mis padres. No quería contarles nada todavía, así que aparqué en la esquina y me quedé en el coche con el motor apagado. Pensé en llamarla, en decirle algo que la hiciera pensar, pero borré el número antes de marcar. A veces el silencio duele más que cualquier palabra. Me quedé dormido allí, en el asiento del conductor, con la cabeza apoyada contra el cristal. A la mañana siguiente volví a casa solo para recoger el resto de mis cosas. Ella no estaba, probablemente en el hospital. Dejé las llaves sobre la mesa y escribí una nota corta. No era una carta, ni una despedida, solo una frase: cuando quieras hablar de verdad, sabes dónde encontrarme. Me fui sin mirar atrás, sin cerrar con llave, sin comprobar si los gatos tenían comida. No quería hacer nada más. Mientras bajaba por la calle, sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio porque ya no tenía que fingir, y tristeza porque, al fin y al cabo, aquella también había sido mi vida. Pero algo en mí sabía que esto no había terminado. Ella aún no había dicho su última palabra, y yo, por mucho que me doliera admitirlo, tampoco había dicho la mía. Durante los primeros días fuera de casa me sentí como alguien que ha salido de una habitación llena de humo sin saber que se estaba asfixiando dentro. Me quedé en un piso que me prestó Pedro, uno que tenía vacío desde hacía meses porque no lograba alquilarlo. Era pequeño, con muebles viejos y olor a humedad, pero tenía lo que necesitaba: una cama, una ducha y silencio. No tuve que dar explicaciones, ni fingir que todo iba bien, ni ver su cara al otro lado de la mesa. Me levantaba, trabajaba, comía lo que podía, dormía poco, y me pasaba las noches mirando el techo pensando en lo que había hecho mal. Pero pronto esa fase de autocompasión se me pasó, porque entendí algo importante. Ella había tomado una decisión sin contar conmigo, y eso no iba a quedar así. No porque quisiera venganza por orgullo, sino porque no estaba dispuesto a ser el tipo al que le destrozan la vida y se queda sentado esperando a que el mundo le dé permiso para reaccionar. Mi primer paso fue llamar a un abogado. No conocía a ninguno, así que pregunté en el trabajo y uno de los compañeros me dio el contacto de una mujer que llevaba años en temas de divorcio y sabía moverse bien en esos casos donde hay bienes compartidos pero no hijos. La llamé, concertamos una cita, y me senté con ella una tarde lluviosa que me venía al pelo. Le conté todo sin adornos: los audios, los mensajes, las conversaciones, mi salida de casa, su indiferencia. Ella me escuchó con profesionalismo, tomó notas, y al final me dijo que si quería iniciar el proceso, podía hacerlo cuando quisiera. Me explicó los pasos, los tiempos, lo que podía esperar de la parte económica, y me dejó en claro que si tenía pruebas de infidelidad, eso podía jugar a mi favor. Le dije que no quería quedarme con nada que no me correspondiera, pero tampoco pensaba regalarle todo mientras ella se iba de la mano de otro como si aquí no hubiera pasado nada. Me dio instrucciones para recabar todo lo posible de forma legal: correos, capturas, historiales de WhatsApp, y me dijo que si quería ir por todo, debía actuar ya, antes de que ella intentara adelantarse. Volví al piso y pasé horas revisando su antiguo portátil que ella me había dejado por descuido semanas atrás cuando lo cambió por uno del hospital. No lo había formateado, así que tenía correos abiertos, contraseñas guardadas, conversaciones de Messenger que usaba aún con sus compañeras de trabajo, y sí, también con él. No solo habían hablado por WhatsApp, también se escribían desde sus correos personales. Imprimí todo, lo guardé en una carpeta y se lo llevé a la abogada al día siguiente. Me dijo que con eso podía iniciar el trámite con ventaja. Pero yo no me conformaba con eso. Quería que sintiera algo de lo que había sentido yo. No solo que firmara papeles, sino que entendiera que sus actos tenían consecuencias. Y no me refiero a humillarla en público ni a hacer un escándalo, no me interesa eso,
nunca he sido así. Pero sí quería dejarle claro que no iba a salir de esto limpia, ni emocional ni económicamente. Una semana después, decidí aparecer por casa sin avisar. Tenía copia de las llaves, aún no había iniciado oficialmente el proceso y necesitaba recoger más cosas. Ella no estaba. Entré, saludé al gato, que me recibió con maullidos, y me dirigí al dormitorio. Todo seguía igual, salvo por algunos detalles, más espacio en el armario, perfumes nuevos sobre la cómoda y una chaqueta de hombre colgada detrás de la puerta. Me acerqué, la toqué, y supe que no era mía. No estaba allí por accidente. Lo había dejado a alguien que se sentía con confianza. Lo guardé todo para después. Fui al salón, recogí mis libros, la consola, algunas carpetas del trabajo, mis herramientas. Me tomé mi tiempo. A eso de las 7, escuché el ruido de la cerradura. Me senté en la mesa del comedor, con los brazos cruzados, esperando a que entrara. Ella abrió la puerta, entró sin mirar, y al verme se quedó inmóvil. ¿Qué haces aquí? Es mi casa también. Podías haber avisado. Y tú podías haber pedido perdón. ¿Vas a empezar otra vez? No, Lorena. Esta vez no voy a hablar. Esta vez solo vengo a dejar las cosas claras. Se quitó el abrigo, lo colgó con cuidado, y me miró como si intentara adivinar mi próximo movimiento. Estoy recogiendo mis cosas. Voy a iniciar el proceso de divorcio. Ya hablé con una abogada. Tengo pruebas. Vas a recibir la notificación en unos días. No se sorprendió. Asintió, se sentó frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, me miró con una expresión que no era indiferencia, ni rabia, ni lástima. Era como resignación. Sabía que iba a pasar. ¿Y te da igual? No me da igual. Pero no voy a pelearlo. ¿Qué pensabas, que me iba a quedar esperándote? No, pero tenía una pequeña esperanza de que se te pasara. ¿Como si fuera una rabieta? Como si entendieras que esto se nos había ido de las manos a los dos. No, Lorena. No fue a los dos. Fuiste tú. Yo puedo haber sido torpe, distante, lo que quieras. Pero no me fui con otra. No abrí otra cama. No compartí besos ni mensajes con nadie más. Fuiste tú. Así que no vengas ahora a repartir culpas. No dijo nada. Se levantó, fue a la cocina, sacó 2 vasos, sirvió agua y me puso uno delante. No lo toqué. ¿Quieres que me vaya unos días? No. Quiero que te quedes y veas cómo saco mis cosas. Quiero que te quede claro que esto lo estás perdiendo tú. Se quedó en silencio mientras yo guardaba lo que me faltaba. Ropa de invierno, zapatos, un reloj que me regaló mi padre, las fotos con mis sobrinos, una caja con cartas viejas que no pensaba dejar atrás. Mientras lo hacía, ella se sentó en el sofá, con los codos en las rodillas y la mirada fija en el suelo. No lloró. No dijo nada más. Cuando terminé, fui hacia la puerta y me detuve. Una última cosa. Dime. Si crees que Jorge va a llenar el vacío que acabas de abrir, te deseo suerte. Pero te aviso, no es el tipo de hombre que se queda cuando las cosas se complican. No estoy con él. Me da igual. Solo quería decírtelo. Cerré la puerta con suavidad. No fue un portazo. No quise darle esa satisfacción. En el rellano, respiré hondo y bajé las escaleras despacio, cargando las 2 mochilas que representaban lo único que quedaba de mi vida anterior. No sentí alivio, ni victoria, ni paz. Pero por primera vez en semanas, tuve la certeza de que estaba haciendo lo correcto. A partir de ahora, el dolor era mío, pero también lo era el control. Los días siguientes fueron intensos.
No porque pasara algo extraordinario, sino porque estaba enfocado. No dormía bien, comía poco, y el trabajo apenas me servía para distraerme, pero había una parte de mí que por fin se sentía útil, con un propósito. Cada vez que mi abogada me llamaba, le contestaba en el momento. Le llevaba documentación, facturas, extractos bancarios, mensajes, todo lo que podía reunir. No porque quisiera destruir a Lorena en un tribunal, sino porque necesitaba dejar claro que no me iba a dejar pisar. Durante años llevé la parte fea de nuestra vida, la económica, los horarios, las cuentas, las reparaciones. Ella se ocupaba de lo emocional, según ella. Pues bien, ahora era mi turno de ocuparme de lo práctico y lo emocional al mismo tiempo. No había margen para sentimentalismos. Ella tomó decisiones, yo iba a tomar las mías. Lo primero fue asegurarme de que no se quedaría con el piso sin compensar lo que habíamos aportado cada uno. Lo segundo, revisar los movimientos de la cuenta conjunta. Descubrí que desde hacía 3 meses Lorena había hecho varios retiros en efectivo sin justificar. No eran grandes cantidades, pero no cuadraban con nada que hubiéramos hablado. Cuando se lo comenté a la abogada, me aconsejó congelar la cuenta conjunta cuanto antes y abrir una individual solo a mi nombre. Lo hice esa misma mañana. También pedí que me eliminaran como cotitular de la tarjeta de crédito que ella usaba. No dije nada. No mandé un mensaje. No la llamé. Solo actué. El lunes siguiente fui a recoger unas carpetas del trabajo a una oficina secundaria donde suelo ir una vez por trimestre. Me atendió una chica del área administrativa que había conocido hacía un par de años, una tal Lucía. Siempre me pareció simpática, pero nunca habíamos cruzado más allá de lo típico, el café, el saludo, algún comentario sobre el tráfico. Pero ese día, mientras imprimía unos documentos, me preguntó directamente cómo estaba. No fue un qué tal de compromiso. Me miró con interés real. Yo respondí con evasivas, pero ella insistió. Le conté, sin entrar en detalles, que me había separado y que estaba reorganizando mi vida. No me pidió explicaciones, solo me invitó a tomar un café al salir. Dudé. No estaba para nada de eso. No era el momento. Pero acepté. No fue una cita. Fue una conversación entre dos adultos. Me escuchó. No me interrumpió. No me ofreció consejos vacíos. Solo me dejó hablar. Al final, nos quedamos en silencio un rato, y ella me dijo algo que se me quedó grabado: no te sientas culpable por cuidarte a ti mismo, aunque eso implique cortar con alguien que no te supo cuidar. No era nada que no hubiera pensado ya, pero escucharlo en voz de otro fue como ponerlo por escrito. Al día siguiente, volví a casa de mis padres a cenar. Mi madre me preguntó por Lorena. Le dije que ya no estábamos juntos. Mi padre no dijo nada. Mi madre empezó con el discurso de las parejas pasan por etapas y seguro que podéis hablarlo. No le respondí mal, pero fui claro. Le dije que Lorena había cruzado un límite y que yo no estaba dispuesto a vivir el resto de mi vida mirando hacia otro lado. Ella se quedó en silencio. Supo que no había marcha atrás. Mi padre me sirvió más vino sin decir una palabra, pero con una palmada en el hombro. Fue su manera de decir que estaba conmigo. La verdadera revancha empezó el viernes siguiente. No fue premeditada, pero se dio sola. A las 7 de la tarde, estaba saliendo de trabajar cuando recibí un mensaje de Pedro: te van a interesar estas fotos. Me mandó 4. En la primera, Lorena estaba en una terraza del centro con Jorge. En la segunda, se estaban riendo. En la tercera, él le agarraba la mano. En la cuarta, se estaban besando. No me sorprendió. Solo confirmé lo que ya sabía. Lo interesante no fue eso. Lo interesante fue que, por pura casualidad, quien les hizo las fotos fue la cuñada de Pedro,
que estaba en la mesa de al lado. Ella no sabía quiénes eran, pero reconoció a Lorena por una foto que había visto en una fiesta en casa de Pedro años atrás. Me mandaron las fotos sin pensarlo demasiado. Volví a hablar con mi abogada. Le dije que teníamos material reciente. Ella me explicó que no podíamos usar las fotos directamente en un proceso judicial sin el consentimiento de quien las tomó, pero sí podíamos dejarlas registradas como parte de una cronología. Me pidió que documentara todo, con fechas, lugares y nombres. Lo hice ese fin de semana. Me senté con un bloc de notas y escribí todo, el audio, los mensajes, las conversaciones, el día que me fui, el día que encontré la chaqueta en casa, las fotos. Cada detalle. No dejé nada fuera. Era como escribir un informe, pero de mi propio derrumbe. Al final de esa tarde, tenía más de 20 páginas. Se lo entregué todo en una carpeta. La abogada me miró con seriedad y dijo que tenía lo que necesitábamos para dejar claro que yo no me iba por capricho. Una semana después, ella recibió la notificación. No me llamó. No me escribió. Pero sí me mandó un correo escueto. Lo he recibido. Me gustaría hablarlo en persona. Le respondí con una fecha y una hora. Quería verla cara a cara, no para convencerla de nada, sino para que escuchara lo que tenía que decir sin interrupciones. Quedamos en un bar neutral, uno donde no teníamos recuerdos compartidos. Ella llegó puntual. Llevaba ropa informal, sin maquillaje, el pelo recogido. Se notaba que había dormido poco. Gracias por venir, dijo. No estoy aquí para negociar. Lo sé. Solo quería escucharte. Perfecto. Escucha entonces. Tomé aire y empecé. Me mentiste durante meses. Me usaste como fondo mientras decidías si lo que tenías con él era algo serio o no. Te metiste en mi cama después de verlo. Me hablaste como si yo fuera culpable de tu distancia. Y cuando te confronté, no pediste perdón, no mostraste arrepentimiento, solo frialdad. Me quitaste algo que no se puede recuperar. Me quitaste la paz. Y ahora, no vengas con que te gustaría hablarlo. Ya no hay nada que hablar. Quiero que firmes lo que haya que firmar, quiero que repartamos lo que tengamos que repartir, y quiero que no me llames más. No quiero reconciliación, ni venganza, ni segundas oportunidades. Quiero que esta parte de mi vida termine ya. Ella bajó la mirada. No lloró. No discutió. Solo dijo. Lo entiendo. ¿Tienes algo que decir? Solo que me equivoqué. No esperaba que acabara así. Pues lo provocaste. Sí. Y lo pagaré. Nos levantamos al mismo tiempo. No hubo abrazos, ni apretones de manos, ni despedidas dramáticas. Solo salimos por la misma puerta en direcciones distintas. Y así fue como empezó el verdadero final. El proceso de divorcio se cerró rápido. No hubo pelea por el piso, ni por las cuentas, ni por nada. Ella firmó cada documento que le mandaron sin rechistar. Lo hizo todo a través de su abogado, sin buscar contacto directo, sin mensajes inesperados, sin intentos de reconciliación ni aclaraciones que llegaran tarde. Fue casi clínico. Yo firmé lo mío en cuanto me lo pasaban, entregaba todo en plazo y evitaba alargar lo inevitable. Supongo que los dos entendimos que no había nada que rescatar. Lo que tuvimos ya no existía, y fingir que había algo que reconstruir habría sido aún más patético que seguir juntos por pura costumbre. Me mudé a un piso pequeño cerca del trabajo, alquilado, amueblado justo para lo básico. Una habitación, un salón estrecho, cocina americana, baño decente. No necesitaba más. Lo decoré con lo mínimo, sin fotos, sin recuerdos, sin adornos. Solo muebles funcionales y un sofá cómodo.
No quería nada que me atara emocionalmente a ninguna etapa anterior. Pasé las primeras semanas en una rutina muy estricta: trabajo, comida rápida, algo de deporte por las tardes y dormir sin pensar demasiado. No respondía a mensajes personales que no fueran urgentes y reduje el contacto con todo el mundo que tuviera alguna conexión con ella. Necesitaba espacio real. Un corte total. Hasta dejé el grupo de WhatsApp con los amigos del barrio porque no soportaba ver cómo algunos seguían hablando de Lorena como si nada hubiera pasado. Una tarde recibí una llamada de su hermano, Dani. Me pilló de sorpresa. No hablábamos desde antes de que me fuera de casa. Me dijo que quería verme, que había algo de lo que necesitaba hablar. Le propuse un café en una terraza que conocíamos de toda la vida, a medio camino entre su casa y la mía. Nos sentamos sin rodeos. Él pidió un cortado, yo una caña. Empezó sin vueltas. No sé si debería meterme, pero eres como un hermano para mí. Me duele cómo ha terminado todo. A mí también, le respondí sin rencor, pero ya está. Quería decirte que Lorena no está bien. Me quedé en silencio. No porque me afectara especialmente, sino porque no entendía por qué me lo decía él. Está rara, apagada, más flaca, ha faltado al hospital un par de días sin aviso. Mi madre está preocupada. No puedo hacer nada por ella ya, Dani. Lo sé. No te estoy pidiendo que hagas nada. Solo quería que lo supieras. Asentí, bebí un trago y no dije nada más. La conversación siguió por otros temas: los sobrinos, el trabajo, la liga. Cuando nos despedimos, me abrazó como si no fuéramos a vernos en mucho tiempo, aunque probablemente no tardaríamos más de un par de semanas. Caminé a casa sin pensar mucho en eso, pero al llegar, me senté en el sofá, sin encender la tele, sin poner música, solo mirando la pared, preguntándome por qué aún me afectaba saber que ella no estaba bien. La respuesta era simple: porque no era de piedra. No porque quisiera volver, no porque aún sintiera amor, sino porque después de 11 años juntos, no se puede desconectar así como así de todo. Por mucho daño que me hubiera hecho, ella seguía siendo alguien que formó parte de mi vida, alguien a quien quise de verdad. No se borra de un plumazo. Pasaron los días y un viernes por la tarde, mientras preparaba la cena, sonó el telefonillo. No esperaba a nadie. Pregunté quién era y supe que era ella por el silencio. Su forma de no hablar la conocía de memoria. Abrí sin decir nada. Tardó menos de un minuto en subir. Cuando abrí la puerta, me la encontré con el rostro serio, sin maquillaje, ojos hinchados, chaqueta vieja y una bolsa en la mano. Entró sin pedir permiso y se quedó de pie en medio del salón. No sabía a quién más acudir, dijo sin mirarme. ¿Estás bien? No. ¿Quieres sentarte? Asintió. Se sentó al borde del sofá, dejó la bolsa en el suelo y me miró por primera vez con algo que no supe identificar. No era arrepentimiento, ni vergüenza, ni tristeza sola. Era algo más complejo. Sé que no tengo derecho a estar aquí. No busco que me perdones ni que volvamos ni que nada de eso. Solo necesitaba hablar con alguien que de verdad me conociera. He estado hablando con una psicóloga del hospital y me dijo que si quería empezar a entender lo que me pasa, debía enfrentar las cosas que hice mal. Y lo que hice contigo fue una mierda. Sí, lo fue. No supe manejar lo que sentía. Me sentía vacía y creí que lo que necesitaba era buscar algo fuera. Ni siquiera era Jorge, podía haber sido otro. Solo quería sentir algo distinto, como si el problema fuera la rutina o tú o el piso. Pero era yo. Y te arrastré en eso sin darte lección. Cuando me dejaste de hablar, cuando te fuiste, pensé que ibas a volver. Pensé que ibas a darme otra oportunidad. Pero cuando me di cuenta de que esta vez iba en serio, se me cayó todo encima.
Y me di cuenta de que ni siquiera había tenido el valor de enfrentarme a ti de verdad. Solo quería escapar. Tarde, pero lo entiendes. Sí. Muy tarde. Lo sé. ¿Y ahora qué quieres? Nada. Solo decirte que me equivoqué contigo. Que fuiste mejor hombre de lo que merecía. Que nunca te faltó lealtad, que diste todo lo que pudiste. Y que me fallé a mí misma creyendo que podía tenerlo todo sin perder nada. No respondí enseguida. No sabía qué decir. Había esperado tanto tiempo una conversación así, y cuando por fin llegaba, ya no la necesitaba. Pero escucharlo me ayudó. Validó lo que sentí, lo que hice, lo que sufrí. Me sentí libre, no porque ella me diera permiso, sino porque por fin había dejado claro que yo tenía razón en alejarme. Gracias por decírmelo, le dije al fin. No lo necesito, pero te lo agradezco. ¿Puedo pedirte un favor? Depende. ¿Podemos, al menos, no terminar odiándonos? No te odio, Lorena. Solo ya no tengo un lugar para ti en mi vida. Ella asintió. No insistió. Se levantó, cogió la bolsa, se acercó a la puerta y se detuvo antes de abrir. Espero que encuentres a alguien que sí sepa valorarte. Eso haré. Y tú, ojalá encuentres la paz que tanto buscas. Salió sin cerrar del todo. No volví a verla después. Sé que sigue trabajando en el hospital, que sigue en el mismo piso, que tal vez rehizo su vida, pero eso ya no es mi asunto. Lo nuestro quedó en ese salón, en esa conversación. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo dos personas que supieron terminar algo con más dignidad de la que hubo cuando estaba vivo. Hoy, meses después, puedo decir que estoy bien. He recuperado mis rutinas, mis espacios, he vuelto a ver a amigos, a visitar lugares que antes evitaba. No busco pareja. Si llega, llegará. No estoy cerrado, pero tampoco desesperado. Lo único que tengo claro es que no volveré a tolerar una relación donde tenga que justificar mi lugar. Aprendí que no se trata de ganar o perder, se trata de no traicionarte a ti mismo por encajar en la vida de otro. Y si algo me dejó esta historia, fue eso, el valor de irme a tiempo.